Buenas tardes a todos los presentes. Vamos a comenzar nuestra clase, nuestra cuarta sesión sobre liderazgo 360. Como le había mencionado en la clase anterior, estas últimas tres clases vamos a enfocarnos sobre el liderazgo generacional, que simplemente es cómo llegar a todas las edades. Como a eso nos vamos a referir y hoy día vamos a ver un poco la introducción a qué es lo que es un liderazgo generacional, porque de repente uno ya este nombre un poco sensacionalista, inventado, pero tiene un sentido bien profundo. Así que eso lo vamos a ir descubriendo en estas tres clases y espero que todos puedan aprender mucho, mucho de esto. Que de repente uno lo hace, pero pasa de que uno no, quizás necesita ordenarse un poco para hacerlo bien. Porque a mí me pasa muy seguido que yo sé mucho de un tema, pero soy tan dispersa que a veces me cuesta ordenarlo. Y cuando uno cuesta ordenar un tema, también cuesta enseñarlo. Entonces, por eso muchas veces nos dicen, enseña lo que está aprendiendo y así uno lo va a aprender mejor. Entonces, por lo mismo, porque uno se va a ordenar. Vamos a hacer un resumen de lo que fue la clase anterior para ir retomando desde lo de antes a ahora. Como les mencionaba, estamos en Liderazgo 360. Y el resumen de la clase anterior se ve, ¿verdad? ¿Sí? No, todavía no sé poner compartir. Sí, eso me faltó, perdón. Aquí estoy, me olvidé que tengo que compartir desde Zoom. Ya, pero aquí está. ¿Ahí sí? Ahí está cargando. Ahí está. Sí, es que no los veía, por eso me pareció raro. Ya. Ahí sí, estamos en la tercera, el cuarto módulo de Liderazgo 360. Entonces, el resumen de la clase anterior sobre los conflictos y las tentaciones del líder las puse como en tres partes. El liderazgo siempre será atacado, no tan solo en la persona del líder, de la persona que está guiando a otros, sino que también en las personas que está guiando. Por ejemplo, lo veíamos de cerca, sobre todo cuando estamos ejerciendo liderazgo sobre nuestras parejas, sobre nuestro esposo, nuestra esposa, sobre nuestros hijos. No necesariamente el liderazgo, como hemos aprendido, es un señorío, ¿verdad? Sino que es un servicio. Entonces, cuando estamos sirviendo al otro, decíamos que el arma favorita del enemigo es la división. Y siempre va a tratar de separarnos de cualquier manera, y veíamos el ejemplo de Nehemías 5, que todo el capítulo habla de un conflicto que tuvieron ahí y que el propósito era construir los muros. Pero ¿qué empezó a pasar? Unos se empezaron a aprovechar de otros y ahí tuvieron ese conflicto y empezaron a dividirse. Ya no querían trabajar. ¿Y qué pasa cuando hay división? No hay crecimiento, no hay propósito, como que a todos les dice, pero ¿para qué sigo si estoy aquí estancado, peleando, enojado? No sirve de nada hacer esto. Entonces, tienen que ser conscientes que cuando ejercemos liderazgo siempre vamos a ser atacados y por eso es muy importante la oración. La oración de protección, de siempre el Señor esté con nosotros. El liderazgo no es un señorío, sino un servicio. Y eso lo vimos muy bien, porque no tenemos que aprovecharnos nuestra posición, quizás de saber un poco más de las personas que estamos enseñando, que eso generalmente puede ocurrir a veces sin querer queriendo, como decía el Chavo. Eh, no se, tenemos que enfocarnos siempre que el liderazgo es un servicio, que siempre estoy en la posición de servidor hacia los demás. Y hay pasos para superar los conflictos y las tentaciones, y lo primero es tener la conciencia del conflicto, pensar antes de hablar, que eso también decíamos que era muy importante porque siempre la primera emoción o el primer pensamiento
va a estar equivocado. Cuando uno pasa un conflicto, siempre lo primero que se viene a la mente no siempre, siempre es equivocado. ¿Por qué? Porque viene con enojo, viene con ira, viene con malos sentimientos, ¿cierto? Viene con dolor, con angustia, con miedos también. Así que siempre es mejor esperar, respirar, orar y pensar primero qué es lo que voy a decir antes de hablar. Luego, cuando hablamos sobre esto, ¿verdad? Cuando está el conflicto, hablamos en privado, con la persona, con la persona que tenemos el conflicto, no hablar con muchas personas antes de solucionar el conflicto con la persona que tengo o las personas que tengo el conflicto. Y luego de eso, reforzar la identidad, ¿verdad? Que no por el hecho de tener un conflicto, esa persona queda descalificada o queda al margen de nuestra vida, sino que tenemos que saber que siempre, así como nosotros mismos, necesitamos siempre una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidades. Siempre tenemos que considerar a las personas como importantes, así como el Señor siempre nos considera, siempre nos da nuevas oportunidades, siempre es misericordioso con nosotros, así también ser misericordioso con los demás. Ese es un poquito el resumen de la clase anterior. Esta clase se llama liderazgo generacional y hoy día vamos a ver un poco de qué se trata, un resumen de qué es lo que es liderazgo generacional y quiero empezar que ustedes puedan meditar en una palabra que generalmente se nos viene a la mente cuando uno habla de liderazgo o liderazgo en generacional en esta oportunidad. Y quiero que meditemos en esta palabra porque con respecto a lo que viene es muy importante. Cuando leen esta palabra, ¿qué se les viene a la mente? A ver si la entienden porque igual tiene letras media, pero dice comodidad. ¿Qué se les viene a la mente con la palabra comodidad? A ver si en el chat lo pueden escribir, si es que no quieren hablar. ¿Qué se les viene a la mente? Les voy a Yo dar creo, 10 segundos. yo creo que es como una situación en la que, es que ¿cómo describir comodidad sin usar la misma palabra? En donde nos Estar sentimos, cómodo. claro, donde nos sentimos como sin problemas porque nos favorece el contexto, digámoslo así. Claro, me siento bien con lo que está alrededor. Podríamos decir que es un camino fácil, ¿verdad? Cuando elegimos comodidad, elegimos siempre como lo más fácil, lo que no va a innovar, a lo mejor repetir lo que se hizo antes, porque estaba bien. Entonces, si está bien, ¿para qué hacer otras cosas? Sino que está bien ahí nomás. Ahí, comodidad también, como que uno está quieto, ¿verdad? Porque está cómodo, generalmente cuando uno está cómodo se acomoda, ¿verdad? Como decías, viene otra palabra parecía, uno se acomoda, ¿verdad? Como que echa toda su humanidad en un lugar estable, que nadie te mueva, ojalá nadie te hable, te moleste. Ahí uno está cómodo, ¿verdad? Pero esta palabra tiene unos pequeños conflictos, porque eso mismo que les decía, la comodidad nos hace estar quietos. ¿Qué pasa cuando uno está quieto? ¿Qué pasa cuando el agua está quieta? Está, por ejemplo, no es un río, sino que está como en un estanque. ¿Qué le pasa al agua cuando está quieta? Empieza a salirle pasto, empieza a salirle musgo encima, ¿verdad? Abajo empieza la tierra, se pone media guácala, ¿verdad? Le salen cositas, le salen sapitos y empieza incluso a oler mal. Empieza como a deteriorarse ese ecosistema y empieza a ser un subecosistema así como medio extraño, como que no dan ganas de meterse, no dan ganas de tomar esa agua porque está quieta, ¿verdad?
Entonces, lo quieto no siempre es bueno. Entonces, la comodidad hace que nosotros estemos quietos, hace que no exploremos, que no experimentemos nuevas experiencias, no nos deja conocer, quizás. Uno pensaría que comodidad es una buena palabra, pero si uno la empieza a analizar poco a poco, se da cuenta que no es tan buena y depende del contexto también. Pero en cuanto al liderazgo, la comodidad no es tan buena. Así que para que consideren esa palabra. Vamos a leer Mateo 28, 19 al 20. Perdón, me equivoqué y puse 29, pero es hasta el 20. Yo creo que algunos se la saben porque esta es re archiconocida. A ver si alguien la puede leer. Si no, lo leo yo nomás. Mateo 28, 19 ¿Yo? y 20. Ya. 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 Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. En Marcos dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Imagínense, esta es una orden, una ordenanza que nos dejó el Señor. Y la primera palabra que nos dice es id. Y eso es un verbo de moverse, ¿verdad? Nos dicen, como cuando les dijo a los apóstoles que esperaran el Espíritu Santo, ¿verdad? Le dijo, quédense aquí nomás, quédense en Jerusalén y vendrá el Espíritu Santo a ustedes. No, sino que esta vez les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y como les decía en Marcos, dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Quédense con esa palabra, criatura. En Mateo 18, 20, Mateo 18, 20, dice lo siguiente. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué relación tendrá el versículo anterior con este que le estoy leyendo? Cha, 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 chan. Como vimos en la diapositiva anterior, generalmente no crecemos en la influencia hacia otros solo por la comodidad. La comodidad es uno de los enemigos más grandes del liderazgo, ¿ya? Para que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque el liderazgo te lleva a moverte, a ir donde está la persona que necesita aprender del Señor, que necesita de tu ayuda, que necesita tener una relación de iglesia, se podría decir, para poder crecer. Si nosotros estamos cómodos y nunca vamos donde esa persona y nunca estamos con ella, nunca va a tener esa posibilidad de crecer, de poder tener como ese intercambio de ideas, o de tener esa cercanía, porque nosotros somos seres sociales, nosotros somos seres que necesitamos de otras personas. Incluso cuando empezó la pandemia, muchos de nosotros empezamos a tener clases a través de vía Zoom, ¿verdad? Con el computador, y era muy cansador. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, los hermanos que hacían clase o otros que recibían clase. Lo mismo en la iglesia, hacíamos reunión a través de videos, teníamos que grabarnos y un poco simular a la cámara, como pensando de que estaban los hermanos al otro lado. Y decir, bueno, hermano, buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Y hacíamos un video, pero era muy cansador porque por ejemplo, aquí ya un poco nos vemos las caras y un poco más interactivo porque yo voy viendo la reacción de su cara, si les va gustando lo que yo les digo, si no les gusta, si usted apaga la cámara, entonces se ve un poco de interacción, pero cuando uno graba no se ve nada.
Entonces uno tiene que especular y a veces uno se equivoca porque para poder tener una comunicación con otro necesito verlo, por lo menos. Y cuando uno graba, generalmente, no sé si a ustedes le ha pasado de grabarse, no sé, haciendo para un trabajo, de repente piden, dime tu currículum a través de un video o hazme un pitch sobre algo o una disertación, ¿verdad? Y uno tiene que hacer un video. Uno no la hace la primera. Nunca. Uno tiene que ser demasiado seco para hacer la primera. Francisco hace la prédica la primera, porque es muy seco. Ya está acostumbradísimo. Pero cuando uno quiere grabar un video, lo hace 5, 6, hasta 10 y es muy cansador. Es muy cansador porque lo mismo uno ya no sabe cómo expresarlo. Por lo mismo porque no hay una interacción. No es lo mismo cuando uno va a clases, por ejemplo, en las mismas clases presenciales, yo encuentro que en mi experiencia yo he tenido clases así como forma remota, como la estamos teniendo ahora, y de manera presencial, con un profesor al frente donde yo le tengo que hablar, le tengo que preguntar, y de las dos maneras yo podía intervenir en la clase. Pero créanme que es mucho más provechoso, o sea, para mí fue mucho más provechoso estar en la clase cuando yo levanto la mano, cuando interactúo con el profesor, cuando le respondo una pregunta, cuando él hace una pregunta en general y yo me equivoco y me dice, no, eso no es. Eh, Créanme que para mí ha sido una experiencia mucho más enriquecedora que cuando uno estudia así como por video. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía, nosotros somos seres sociales y necesitamos contacto físico, necesitamos tocarnos, abrazarnos, darnos la mano, chocar las manos, discutir ideas, necesitamos esa interacción. O si no, vamos creciendo de una manera muy lenta, y también a veces vamos creciendo con ideas no tan buenas. ¿Por qué? Porque dice que nosotros, entre nosotros, como dice, fierro con fierro se agudiza, dice el proverbio, que cuando nosotros vamos interactuando, ahí nosotros nos vamos sacando filo, ¿verdad? Y vamos creciendo y vamos aprendiendo también a cómo tratarnos unos con los otros. Ejercer el liderazgo o tener influencia sobre otros siempre será un mejor servicio. Entonces, el Señor, cuando nos da esta orden y nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, nosotros podemos decir, sí, lo tengo que hacer, algún día lo haré, cuando sea viejita. O dice, cuando tenga tiempo. No, el Señor nos envió a hacer esto y esto es lo principal. Y por eso es urgente que nosotros aprendamos a influir de buena manera a las personas. Por ejemplo, cuando el Señor llama a los apóstoles, cada uno de ellos estaba haciendo su trabajo normal y todos estaban haciendo muy bien su trabajo. Unos estaban pescando, otros estaban haciendo proyectos, ¿verdad?, de construcción, otros estaban atendiendo personas. Eh, Cada uno estaba haciendo su oficio y el Señor se acerca y le dice, siguen. Incluso en una, Pedro le dice, pero no me mires porque después de esta mezcla milagrosa, ¿verdad? Y le dice, no me mires porque soy un hombre pecador. Y Jesús le dice, no te preocupes, porque yo te voy a hacer pescador de hombres. Y entonces él como que interrumpe toda la vida de Pedro y le da un mejor trabajo, un mejor servicio que hacer. Y eso es lo mejor. Y ahora el Señor interrumpe también nuestra vida cuando Él viene a nuestra vida y te dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Como dice Marco, id y hacer discípulos a toda criatura. Y ahí uno puede decir, a todo el mundo, o sea, tengo que recorrer todo el mundo. Nosotros a veces leseamos y tomamos en broma cuando hay jóvenes que dicen, no, yo quiero ir a las naciones a predicar. Y le decimos, quiere ir a las naciones y no va a las poblaciones. Entonces, claro, la Biblia dice, hay que ir por todo lugar. Y por eso es necesario que muchas personas
conozcan del Señor, para que este evangelio corra por todo lugar, en todas las calles, en todas las ciudades, en todos los países. No es que una sola persona tenga que hacer esto, porque esto se lo dio a la iglesia, y la iglesia la constituimos muchas personas, y todas las personas de todos los países, no solamente de un solo país, que tenga que recorrer todos los países, tiene que ir a ser discípulos, sino que incluso ahora tenemos la posibilidad de llegar a muchos lugares más a través de nuestras redes sociales, pero ese es otro tema. Hoy, en el liderazgo generacional, hay 3 cosas muy importantes que tenemos que considerar. Todos necesitan atención, todos son importantes y todos tienen espíritu, ¿ya? Nosotros, en cuanto a liderazgo, hasta ahora, generalmente uno considera ya que uno va a predicar, por ejemplo, yo soy adulto y quiero predicarle a alguien. A mí nunca se me va a ocurrir ir a predicar el evangelio a un niño de 4 años, ¿o sí? ¿A usted le ha pasado como adultos? A los adultos le hablo. Por ejemplo, dije, hoy quiero ir a predicar el evangelio, voy a ir al mall y voy a entregar flyer y unas cositas así, y le voy a predicar a todos los niños de 4 años el evangelio. No, a los adultos nunca se nos va a ocurrir algo así, jamás. O voy a ir a los niños de 1 año y les voy a cantar una canción para que él escuche la palabra de Jesús. Por ejemplo, le voy a cantar la palabra de Cristo te ama, porque esa es repetitiva, y le voy a decir al niño de 1 año que Cristo lo ama. Nunca se nos ocurre, ¿verdad? A todos los adultos siempre cuando decimos vamos a predicar el evangelio, ¿a qué se nos viene a la mente? A otro adulto. ¿Por qué? Porque nuestra mente siempre está considerando al adulto, siempre, incluso a los niños. Muchas veces cuando vamos a la calle, les cuesta ir a predicarle a otros niños, sino que van y le predican a un adulto. ¿Por qué? Porque siempre estamos aprendiendo de que a los adultos se les predica, pero no a los niños. No sé si me va entendiendo como la idea. Y por eso yo les digo que este liderazgo generacional nos tiene que sacar de la comodidad. Nosotros, no, si estamos acostumbrados a lo cómodo, a no innovar, a no pensar diferente, a siempre hacer las mismas cosas, nos va a costar mucho entrar en este tipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque este liderazgo es transversal a la edad. No tiene que ver con edad. Aquí nosotros tomamos a todos, por eso le decía, aquí, las 3 cosas más importantes en el liderazgo generacional. Todos necesitan atención, todos son importantes y todos tienen espíritus. Toda criatura, dice el Evangelio, toda criatura hay que predicar el Evangelio a todas las naciones, a todos. No dice a algunos, solo a los adultos, solo a los de cierta nacionalidad, no, sino que dice ir y hacer discípulos a todos. Así que, ¿les queda claro hasta ahí? Todos necesitan atención, todos Sí. son importantes y todos tienen espíritu. Hasta su bebé de 1 año, de meses, tiene espíritu y necesita del evangelio. Así que eso, ojo con considerarlo. Esto es una lucha, hermanos. Es una lucha de integrar a las generaciones y de cambiar el lenguaje e incluirlos a todos, incluso en nuestra casa. Muchas veces estamos conversando con nuestro esposo, de repente con Francisco me pasa que estamos hablando sobre algún tema y nuestros hijos están alrededor y a veces como que no consideramos incluirlo en nuestra conversación porque nos vamos en nuestra volada, ¿verdad? Hablando de... Francisco me dice el teólogo tanto y que aprendió de esto, y yo hoy sí, que yo lo vi en este otro libro y acá, y nuestro hijo como que miran el ping-pong nomás, así que vaya para acá, pero no tratamos de incluirlo dentro de nuestra conversación teológica y de que ellos también sean partícipes de esa conversación. Entonces, ¿por qué nos cuesta? Siempre estamos orientados hacia el adulto, siempre nuestras conversaciones, incluso yo de niña,
cuando estaban los adultos conversando, decían, ya, los niños se callan porque esta es conversación de adultos, o vayan a jugar porque esta es conversación de adultos, no se meta porque es conversación de adultos, pero más porque no querían que se metieran, es porque ellos no se incomodaban si decían una mala palabra, o si no se sabían expresar bien, que un niño le escuchara, porque también es incómodo de uno tener un lenguaje a lo mejor tan vulgar que le va a afectar a un niño. Y eso también tiene que ir cambiando en nosotros, de a lo mejor de tener un lenguaje que sea más transversal, que todos puedan entenderlo. Cuando estaba liderando el Ministerio Infantil de Encuentro, siempre le hablaba así a los hermanos y les decía que cuando nosotros somos capaces de predicar el Evangelio o de enseñar el Evangelio a un niño de 4 años, nosotros podemos enseñarle el Evangelio a cualquier persona. Entonces, el desafío siempre es cómo le predico el Evangelio a un niño de 4 años, incluso de 3. Es un gran desafío, así que si ustedes nunca lo han hecho, lo invito a que ese desafío lo puedan hacer. Y aquí están las 5 etapas de una visión integradora. ¿Por qué puse solo hasta los jóvenes? Porque hasta ahora hemos aprendido a predicarles a los adultos. Y todo más orientado a los adultos. Incluso nuestra iglesia es adultocéntrica. Siempre los adultos están considerados. O cuando nos pasa, no sé si a ustedes les pasa, pero de repente uno trata de hacerlo, pero siempre a veces se va. Que viene una familia y uno, ¿qué hace? Saluda primero a los adultos, ¿verdad? Y si es que los niños piden saludar, uno saluda. Pero si los niños andan por ahí, como que uno no tiende a saludar a los niños, ¿verdad? Siempre como que adultos, siempre como que el papá, la mamá, y los niños así como ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! Así como una palmadita en la cabeza. ¿Se imaginan ustedes que van y saludan a los niños? Hola, ¿cómo está? El Señor te bendiga, ¿cómo has estado? Y va donde el papá y le dice, ¡ay, qué lindo ni! ¡Qué lindo el papito! O a la mamá le dicen, ¡oh, qué linda la mamita! ¿Verdad que no? Nada que ver, ¿verdad? Todos necesitamos darle la misma dignidad tanto a los niños como a los adultos. Entonces, si uno le fuera y saludara a un adulto y le hiciera así, ¿verdad? Sería como una falta de respeto, ¿no? Pero uno a los niños tiende mucho a hacer eso, hacerle, oh, campeón, campeón, o hacerle así. Uno nunca saluda así a un adulto, sino que siempre lo saluda con respeto, ¿verdad? Preguntando cómo está, cómo le ha ido, elogiándolo, ¿verdad? Pero los niños generalmente somos como muy ligeros para hablar con ellos. Así que eso, si nosotros queremos tener un liderazgo transversal o que tenga una visión integradora, tiene que cambiar, sí o sí. Aquí nosotros estamos considerando niños desde 0 a 5 años, como primera infancia, cuando ya sale de la guatita, ¿verdad? Y aquí el lenguaje que ellos como escuchan, se podría decir, aquí es todo cómo ellos aprenden o desde dónde ellos aprenden. De 0 a 5, ellos, la familia es la cuna de la fe. Los padres son el universo de los niños y nada puede suplir la enseñanza familiar. Por más que nosotros como iglesia nos esforcemos en entregar el evangelio a los niños, a enseñarles a orar, a decirle que Jesús es lo más importante, esa enseñanza va a ser aquí, va a ser solamente intelectual. Pero lo que realmente le pueden enseñar de una manera que el niño llegue a tener fe son los padres. O sea, los padres aquí tienen un poder, pero absoluto. ¿Por qué? Porque a esa edad los padres son los superhéroes de los niños. Para ellos admiran a la mamá, el papá es el más fuerte, es el más musculoso, la mamá es la princesa, es la reina, es la más hermosa, tiene el cabello más hermoso. Siempre a esa edad los niños admiran mucho a sus padres. Y, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Ah, no, se le prendió el micrófono. Y en eso nosotros siempre tenemos que tener cuidado, porque muchas veces queremos entregar verdades
bíblicas a esa edad sin considerar a la familia. Y no, aquí si nosotros queremos enseñarle a un niño el Evangelio, tenemos que considerar a los papás, considerar al niño y considerar al papá. Siempre como ir a la par. Familia, niño, familia, niño, familia, niño. De 6 a 10 años, cuando ya están entrando, ¿verdad?, a una madurez, ellos aprenden ideales y principios tanto en la familia como en lugares externos. Aquí ya los niños empiezan a considerar lo que la profesora le dice, incluso igual algunos, 5, 6 años, empiezan a decir todo lo que la profesora le dice. La profesora me dijo esto, la profesora me enseñó esto, la profesora, y la profesora le dice, mi mamá me enseñó esto, como que siempre lleva y trae, lleva y trae. ¿Por qué? Porque a esta edad son como las más esponjitas que hay. Es como la parte de la niñez donde los niños están mucho más despiertos a aprender cosas y absorber, es como la edad ideal para enseñarle cualquier cosa a los niños. Y a esta edad ellos van a inculcar ideales, como les decía, y principios, valores sobre todo. Entonces aquí ya el niño empieza a tener un poquito más de independencia y uno puede llegar más con el mensaje del Evangelio, sobre todo a la edad de 8 años. 8, 9 años ya el niño puede tener una madurez que ellos pueden entender el Evangelio de una manera más independiente de los padres, que ellos pueden empezar a tener una fe ya más independiente. De los 11 a los 12 años es la preadolescencia, es muy cortita, pero es aterradora. Los papás, a lo mejor los que han tenido hijos de esta edad o están pasando por esta edad, es una edad muy difícil. ¿Por qué? Porque aquí es donde vienen los cambios hormonales, los cambios de mente, de emociones. Aquí son volcanes, niños volcanes. Yo como que describo porque de repente están muy en calma, así todo está bien y de repente ¡fua! Así como que salta todo y uno dice, ¿de dónde salió este niño, esta niña que no, yo no la conocía, era totalmente diferente a lo que yo estaba criando? Pero es porque a esta edad están conociendo sus propias limitaciones, sus propias emociones, la interacción emocional con las personas, están recién como expresando todo lo que tienen adentro. Entonces, es una edad donde es complicada, pero no es imposible. Aquí da la sensación de que no pescan un poco, como que no, nada le llama la atención, como que uno le dice, ¿te gustó? Vamos para allá, ¿quieres ir para allá? ¿Te gustó la comida? Así como que esa es la respuesta como más típica de esta edad. Incluso 10 también toca un poquito, algunos niños son un poquito como adelantados, se podría decir. Y como que todas sus respuestas es, pero no es que no le guste, sino que es todavía como que el mundo le da lo mismo, así como que se están descubriendo. Entonces, por eso les puse que hay pensamientos más abstractos, donde la duda es el ingrediente principal de su razonamiento y el apoyo externo es clave. O sea, que un preadolescente tenga ayuda de todos lados es pero primordial. Aquí creo que están en sexto, séptimo básico, más o menos. Entonces, es como la edad donde aprenden mucho de sus profesores, si los profesores son cercanos, si lo escuchan, se sienten apoyados, o si los profesores son mala onda, y ahí como que hay amor u odio con los profesores, porque ellos necesitan vínculos a esa edad, necesitan mucho vínculo emocional sobre todo. ¿Por qué? Porque están así como que no saben para dónde va la micro. Y ahí el rol de los papás también es fundamental, no tanto en decirle qué hacer y cómo hacerlo, porque ellos se las creen que son grandes, pero en realidad, pero como que están enojados con los niños porque no quieren ser niños, pero no son grandes. Entonces, como que ahí está como no saben tampoco ellos cómo reaccionar. Lo importante es estar ahí, contener y escuchar, sobre todo escuchar.
En la adolescencia, de 13 a 18, esta es más larga. Esta es como cuando le dicen en la edad del pavo, la edad del pavo, pero ya como que ya no se usa esa expresión, ¿verdad? La palabra clave aquí en esta etapa es identidad. Aquí ellos cómo se consolidan en cómo son, cómo es su carácter, cómo es su personalidad, cómo ellos se expresan. Y por eso es importante la preadolescencia. La preadolescencia, si bien es un volcán, ahí es donde ellos empiezan como a arraigar un poco. Es como la tapa de la niñez, se podría decir, como toda la niñez un frasquito donde se va llenando de cosas, y la adolescencia es como la tapita. Si uno no la contiene así, como que sale todo y hay una adolescencia muy niña, donde lo único que quieren es jugar, 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 y uno los ve metido en el computador, eh, pero es por cosas que no pudo vivir de más pequeñito. Y por eso aquí también es muy importante tener apoyo externo. Por ejemplo, si uno quiere ir a predicar a un adolescente, sería pero fantástico, porque ellos son los que más necesitan de ayuda, sobre todo las familias, porque a veces la familia a esta edad dice, no, ya no quiere estar con nosotros, siempre se aísla, porque empieza a tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, si una familia va a la iglesia y uno de los hijos dice no, decide no ir, entonces generalmente para no tener problemas con ese pequeño, como que dicen ya, quédate en la pieza, quédate, y no más, no más. Y por eso muchos dicen que a esta edad, sobre todo cuando ya comienzan a tomar la decisión de ir a la universidad, ya como prácticamente ya la iglesia pasó a tercer, cuarto plano. Entonces la palabra aquí es clave, es identidad, sea que venga de la familia, de los amigos. En esta etapa se cerrará lo que es más valioso para la persona. O sea, aquí es clave de decidir si la familia es valiosa, si los amigos es valioso, si los estudios son valiosos, si la iglesia es valiosa. Entonces, por eso aquí toda la ayuda que podamos proporcionar a una familia con respecto a la predicación del Evangelio pero serían un Baywatch, como de salvadores, Superman, serían superhéroes. Aquí necesitamos a Marvel que esté predicando el Evangelio a estos chicos de 13 a 18 años. Y los jóvenes de 19 a 25, incluso yo podría haber puesto hasta 24, porque 25, créanme que de 24 a 25 hay un cambio como tan radical que se podría decir que es hasta jóvenes hasta 24, porque hasta 24 todavía siguen así como un poquito saltarines, pero como que a los 25 ya están como un poquito más maduros. Estas son personas autónomas con vías a ser adultos con la responsabilidad de ser capitanes de su propia vida. Yo me he topado con la generación Z de ahora, que están entre los 18 y 24 años, y créanme que ha sido un choque de saber cómo son. O sea, yo tengo niños de 16 años hacia abajo, pero conocer a la generación Z ha sido todo un desafío, porque uno piensa, dice, ya, generación Z, la sociedad le dice generación de cristal. Y con un amigo que es de Lautaro, yo le decía, claro, la sociedad le dice generación de cristal, que no aguantan nada, que uno le dice una cuestioncita y lloran. Sobre todo, incluso los humoristas han cambiado mucho su manera de hacer humor por lo mismo, porque la generación de ahora piensa de otra manera. Entonces yo le decía a este chico, bueno, si es una generación de cristal, necesita cuidado, necesita atención. Cuando uno tiene cosas de cristal, no sé, yo me acordaba de mis abuelos cuando tenían vasos de cristal o botellas de cristal, porque el cristal es caro, no es barato, no es el vidrio que nosotros tenemos aquí de las copas. Eh, eh, lo tenían en muebles. No sé si ustedes alguna vez vieron estos muebles normando con vidrio y que guardaban la loza de cristal, los vasos de cristal, que eran como lo más bacán.
y tenían mucho cuidado, o sea, no cualquiera los podía tomar, tenían que saber tomarlo, o sea, lo agarraba la abuela o el abuelo, ellos lo manipulaban. Entonces yo decía, si les dicen generación de cristal, hay que tratarlo así, con cuidado, con respeto, y considerarlo como una generación especial que está transicionando de una generación muy machista a una generación totalmente liberal. Entonces están como entre y entre, porque la generación alfa, créanme que tienen una mente así como abierta casi en 360, así. Consideran todo. Y la generación Z me tomó por sorpresa que son muy responsables, son personas, si bien consideran mucho la diversidad sexual, la diversidad en cuanto a maneras de ser, son muy respetuosos, son gente que escucha, son gente que considera, incluso decíamos que eran sobreempáticos. Me ha tocado analizar mucho esta generación de 19 a 25, que son personas sobreempáticas. Y eso me llama mucho la atención porque al ser sobreempáticos, ellos se dejan a segundo o tercer plano y consideran al otro mayor que ellos mismos. Entonces yo digo, ellos están practicando una verdad bíblica, pero sin saberlo. Incluso yo siempre les digo, le hablo del Señor, le hablo de Jesús, pero ellos son tan empáticos que el tema que yo le hable les parece interesante. Y si a otro le habla del diablo, a ellos le parece algo interesante. Y para ellos es su opinión, es su tema y todo, ¡uy, qué lindo tema! No importa el tema que uno hable, siempre el tema es bueno, siempre es mejor. Es como que todo es bonito, todo es como que yo voy a la universidad y hay un mundo de Bill Pap. Y es como interesante, para que ustedes lo vayan considerando. Hay mucho material sobre psicología de las edades. Por ejemplo, yo le estoy dando una pincelada nomás de cómo son estas edades, cómo ellos, a qué personas escuchan. Por ejemplo, la generación Z, la generación de 19 a 25, que ahora nos toca, que así la llamamos, eh, ellos consideran mucho a los adultos, sobre todo las personas que son sobre 40 años, ellos consideran mucho la opinión de ellos. No tanto por la experiencia, sino que a ellos les produce mucha curiosidad saber si lo que ellos están haciendo lo hacían antes. Es como que ellos quieren saber si ellos están repitiendo la historia. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan sentirse parte de algo. Y por eso dicen, no, yo me parezco a por eso no sé si ustedes se han dado cuenta que los jóvenes tienen mucha esta tendencia media otaku, que nosotros los que somos un poquito más viejitos teníamos como ese lenguaje que eran los que tenían el peinado aquí, ¿verdad? Que se vestían de negro, algunos se caracterizaban con alguna película de anime. Bueno, ahora los otakus son más alegres, como que hacen cosplay, se disfrazan, andan con pelos de colores, ¿verdad? Le gusta el K-pop, le gustan estos grupos coreanos de baile, los K-drama que están muy de moda, donde son como teleseries pero coreanas. Eh, entonces ellos tienen como una tendencia a repetir lo del pasado, pero de una forma mucho más alegre, porque ellos necesitan estar constantemente felices. Es como algo tan que uno, por lo menos a mí me resulta un poco cansador, porque uno no siempre está feliz, uno no siempre está contento. Entonces siempre buscan la manera de cómo pueden estar más contentos, inventan cosas, por eso consumen mucha energética también. Quieren estar siempre arriba, arriba, arriba con el ánimo, como decíamos antes, arriba de la pelota. Entonces, es una edad no tan difícil de llegar, pero sí difícil de llegar a los sentimientos profundos, porque son un poco superficiales. Eso me ha tocado verlos de cerca, por eso quizá me alargo un poquito más con ellos. Pero eso en general. No sé si hay alguna pregunta sobre alguna edad. Bueno, que como les decía, estamos tomándolo como bien a lo superficial. Eh,
no hay tanta profundidad quizá en esta visión integradora, ¿no? ¿Seguimos entonces? ¿Y Yo, Antonio? yo, sí, sí, no, eh, a ver, con la edad de adolescencia, ahí, porque anteriormente, bueno, a mí en esa edad, a mí me llevaban obligado a ir, pues, o sea, tenía que ir sí o sí, no había otra opción. Cosa que hoy día yo agradezco, po. Pero hoy día como que no sé si estará bien usar como esa forma en esa edad, ese método, o dejarlos que ellos decidan entrar por otro lado. Ahí como que tengo la duda y me toca verlo con varios sobrinos míos, por el lado de Vivi, por el lado mío. Entonces ahí es un poquito complejo eso, como decía, a mí me llevan obligado, pero yo hoy día lo agradezco mucho porque eso me sirvió, po. Pero quizá hay que también ser cierto un poquito, ponerle como una regla, o sea, no al grado que se hacía antes, porque si uno no iba hasta, podían ahí sacar la correa y algo así, pero no Claro, sé, ahí tengo mis dudas. mira, esta es una respuesta fácil y difícil a la vez. Sí, ¿Por qué? Porque cuando tú quieres enseñarle algo sobre todo esto de la iglesia, la enseñanza no empieza en la adolescencia, empieza en la primera infancia. Entonces, si tú ya claro, estás con el claro, problema de la adolescencia y nunca se lo enseñaste desde la primera infancia de que la claro, importancia de la iglesia, de la palabra del Señor, entonces ya estás en un terreno un poco más complicado. Y ahí exacto, el claro, consejo es escuchar, escuchar desde lo emocional, porque ellos les gusta expresar lo que sienten, pero les da un poco de miedo a la burla, de que sea tonto, de que no estén en el lugar, que sean la claro, oveja negra, de que sean raros. Entonces, siempre uno tiene que ser muy empático cuando uno escucha, escuchar sobre todo, porque de repente uno escucha, pero con la respuesta a la boca, así como que uno te hablan y tú al tiro quieres responder, no, sino que simplemente escuchar lo que ellos sienten, qué sienten con la iglesia, eh, también depende mucho del contexto. Por ejemplo, tu papá puede que te haya conocido mucho más y tú necesitabas eso en el tiempo que tú estabas adolescente. Pero de repente acá nos pasan, sobre todo en esta época, que nos cuesta un poco conocer a nuestros adolescentes. Como que decimos, claro. no, es que esta generación es muy rara. Así como que nos O cuesta sea, un poco leerla. yo creo que hay que generar lazos de confianza en esa edad, eh, los mayores lazos que se puedan, como para entablar ciertas conversaciones, que ellos se sinceren, Exacto. que claro, se expresen con uno, porque anteriormente yo con mi papá no, no, yo no podía tener una conversación con él, po. Claro, Pero pues eran otra manera de enseñar que tenían nuestros claro, papás, pues, que era un poco más sí, bruta, porque a ellos también les costó, no, quizás no claro, va con su recibieron el crianza, cariño o no lo escucharon cuando eran niños. Así lo enseñaron a ellos. sí, po, Y por eso es importante también esto mismo, pues, ir aprendiendo de que no las cosas, no porque me la hayan enseñado de esa manera, sea la mejor. Por eso siempre es bueno ir capacitándose, ir explorando. Por eso te decía, lo más cómodo es hacer lo que te enseñaron a ti. Que escuchar aquí, no, ya, vais porque yo digo, porque sí, porque esto es bueno para ti y después me lo voy a agradecer. No, eso es el camino fácil, eso es lo cómodo. ¿Qué sería lo no cómodo? O tener una visión ya integradora, sería lo que tú dices, entablar una relación con este chico o esta chica, tener lazos de confianza, salir con ellos, ver realmente lo que le gusta y quizás acompañarlo en este camino, porque como decía al principio, el versículo que dice, donde dos o tres estén reunidos
en mi nombre yo estoy en medio. O sea, no es necesario llevarlo a la reunión de la iglesia para que ese niño o esa niña sea un cristiano. Si tú ya estás entablando una conversación, si tú le estás enseñando del Señor y este chico en un momento cree en Jesús, o sea, tú ya estás haciendo iglesia ahí. Tú y otro niño, dos adolescentes, ya estás haciendo iglesia. Entonces, irnos sacando ese concepto de que hay que llevarlos a la iglesia, porque la iglesia no es un lugar, sino que es una idea nómade que se le ocurrió al Señor como decía Francisco en la prédica, que son hechas como de ladrillos, pero vivos, porque nosotros somos como todos esos ladrillitos. Entonces, quizás también ir pensando esto no es iglesia, el lugar no es la iglesia soy yo, si él cree en el Señor Jesús, los dos somos iglesia. Entonces, ahí ir haciendo lazo y ir hablando con estos chicos, si ya no se lo enseñaron desde la primera infancia, o sea, ya hablarle a un adolescente ahora que no tiene fe es como un acto de salvataje. Incluso hay un estudio que es sobre la niñez, que es cómo predicarle el evangelio a la niñez, que lo hace La Ventana 414, y que dice que la mejor edad para entregar el evangelio a una persona es de los 4 a los 14 años. Entonces, las probabilidades de que esa persona se convierta son de más del 90%. Pasando de los 14 años a los 18, ya baja a un 60%. Pasando los 18 a los 25, baja a un 40%. Y pasando los 25, ya baja a un 8 y 5%. O sea, la probabilidad que un niño te escuche a los 14 años y que se convierta es de 9 a 10, de 90%. O sea, tení todas las de ganar. Así que si hay adolescentes a tu alrededor, si el Señor ahora te está hablando, hazlo, porque de verdad que a esta edad es donde los padres necesitan mucha ayuda, sobre todo externa, y que tengan la fe del Señor. Lo siguiente es, a ver si la mía me puede leer esto que dice ahí, que está en la pantalla. Ok. Una visión de liderazgo generacional nos lleva a desarrollar una manera de guiar mucho más pertinente a cada etapa de la vida de las personas. Aprender a liderar cada etapa es nuestro gran desafío. Así es. Cuando tenemos una visión integradora, una visión de liderazgo generacional tomando en cuenta todas las edades, nosotros nos hacemos mucho más pertinentes a cada etapa. O sea, vamos a ser necesarios. Porque de repente uno dice, no, es que tengo un niño de 12, pero tú no sé si alguien que pueda hablarle del Señor, y no echan a un lado porque saben que nosotros somos medio anticuados para hablar y no somos como, no le vamos a llegar a ese niño. Entonces necesitamos considerar todas las edades para poder entregar el Evangelio y así ser mucho más efectivos. Ya sacarnos de la mente lo adultocéntrico y ir con el Evangelio a toda edad. Aprender a liderar a cada etapa en nuestro gran desafío. Es un tremendo desafío ir pensando en todas las edades para liderar. Aquí yo quiero que peleen con estas frases, que le hagan unos convitos así hacia adelante, porque estos son paradigmas del liderazgo, que ahora con el liderazgo generacional se tienen que derribar. A ver, léanlo. Dice, los niños, primero dice, niños y jóvenes no deben juntarse. Primera frase. Segunda frase, los adultos son prioridad. Tercera frase, el éxito se mide por los números. Y la cuarta, los ministerios son en la iglesia.
¿Cuál de estos ustedes creen que es fácil? O sea, no, yo nunca he pensado así, mi mente es abierta. Ahí ustedes tienen que ir pensando. No les voy a decir que lo comenten. Bueno, si ustedes quieren pueden comentarlo. Pero aquí siempre nos dicen, no, los niños y los jóvenes no se deben juntar. Los jóvenes perfectamente podrían enseñar a los niños y los niños pueden enseñar a los jóvenes. En esto también nosotros tenemos que ir sacándonos un poco de seccionar, como decía en el tema anterior. El diablo a veces nos quiere dividir y sobre todo en la familia, como que los niños hacen cosas de niños, los jóvenes hacen cosas de jóvenes, los adultos hacen cosas de adultos. Y en cuanto nosotros hacemos liderazgo también, pensamos de la misma manera. Nosotros tenemos que ir teniendo un pensamiento más transversal y poder hacer transiciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos en una reunión a niños y a jóvenes, lo ideal sería que nosotros tuviéramos un tema donde entendiera tanto un joven como entendiera un niño. No hacer dos reuniones. ¿Por qué? Porque también los niños se sienten desplazados de cierta manera, pensando de que las reuniones que se hacen con los jóvenes son más importantes que las de ellos, porque siempre los niños se van a sentir que ellos son menos, que ellos pueden estar a un lado. Por ejemplo, a nosotros nos pasó que fuimos a este mismo de liderazgo generacional y nosotros llevamos nuestros hijos son adolescentes, pero nosotros nos inscribimos como pastores. ¿Y qué pasó? Que nosotros nos sentamos en la mesa de pastores en conjunto con nuestros hijos. Entonces nuestros hijos tomaban 3 asientos que supuestamente eran de pastores. Entonces cada vez que venían otros pastores a sentarse con nosotros, quedaban mirando a nuestro hijo, así como con la mirada, y ellos, ¿por qué no toman una silla, se sientan al rincón y dejan a los pastores aquí? Entonces, nos cuesta considerar a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños en un mismo grupo, pensando de que quizás yo no me voy a poder expresar bien, o quizás no me van a entender, o quizás no es tema para ellos. Entonces, por eso les decía, es importante que nosotros vayamos usando un buen lenguaje donde tanto niños como adultos, como jóvenes, nos entiendan y podamos enseñar el Evangelio de una manera entretenida, con temas entretenidos, que saquemos cosas de lo cotidiano y podamos hacer buenas transiciones, que los niños vean en los jóvenes personas a quienes ellos puedan admirar y decir, oh, yo voy a llegar a ser como él, voy a llegar a ser como ella, yo también voy a ser joven, o los mismos jóvenes, yo recuerdo cuando era niño, y así pueden ir intercambiando experiencias. Obviamente en un ambiente controlado, porque sabemos que en este tiempo también es delicado el tema del abuso hacia los menores, hacia los niños. Entonces, también siempre en un ambiente controlado, donde hayan personas responsables, ¿verdad? Y no sea como todo una chacota. Aquí, a ver, hay uno clarísimo. Ah, ya. El Iván. Los adultos son prioridad, ahí ya lo derribamos, ¿verdad? Ya se lo repetí hartas veces, así que yo creo que ya les quedó claro de que los adultos no son prioridad, aunque todos nosotros siempre lo enfocamos, incluso en nuestra iglesia, también nos pasa, si no es que seamos los perfectos, en iglesia también nos pasa que pensamos las canciones para los adultos, en la manera de poner las sillas para los adultos, aunque tratamos de que haya espacio, un espacio para que los niños también puedan caminar, se puedan desarrollar, tratamos de que las sillas no estén tan juntas, por lo mismo, porque sabemos que hay mamitas que vienen con niños pequeños y les gusta caminar por adelante, entonces tratamos, no nos resulta al 100%, pero tratamos un poco de que la reunión del domingo también considere a los pequeños, un lugar cómodo para ellos, ¿verdad? Y sobre todo si hay juguitos, si hay marshmallow, hay galletita, que sea todo como para el gusto también de los niños.
Lo otro, el éxito se mide por los números, o sea, no por el hecho de que yo tenga muchas personas que liderar, va a ser mi éxito, no, sino que nosotros tenemos que medir en la calidad, o sea, si esas personas realmente están aprendiendo de mí, si ellos consideran que yo soy una persona que le entrego valores, que le entrego el evangelio, o sea, ahí en ese momento yo voy a decir, tengo un éxito, tengo éxito en este liderazgo. No por el hecho de que yo tenga muchas personas, sino por el hecho de cuántas personas están creyendo en el Señor y que esas personas están creyendo porque yo le estoy hablando. Eso ya sería espectacular, que el Señor te considere y te lleve a que otros niños crean o que otros adolescentes crean. Eso ya es, pero espectacular. De repente igual yo veía chicos que no se sentían tan bien porque, no sé, pues tenía un grupo de 12 adolescentes y como les decía, de repente la respuesta de los adolescentes son, eh, eh. No hay mucha interacción en cuanto a vocabulario, eh, pero yo esa vez ya eran 12 chicos, pero uno de ellos se sintió tan tocado por lo que predicó ese hermano, que en ese momento él quería bautizarse ya, o sea, como que quería, él sentía como que él sentía que Jesús era lo más bacán, así lo expresó él, era lo más bacán de la vida, como no lo había visto antes, que era hermoso lo que estaba aprendiendo, pero él estaba muy emocionado. Y yo le dije a este chico, y dije, mira, esto es para que tú te vayas animando, que el Señor te está usando con los adolescentes, el Señor te quiere usar para esto, o sea, esta muestra es un botón nomás de lo que tú podrías hacer con los adolescentes. Y en ese momento él ya dejó su lenguaje como tan, porque era muy correcto para hablar, era como muy formal para hacer sus clases. Le dije, ya desempaquétate un poco, porque los chicos están escuchando, no es que no están escuchando, sino que por su lenguaje dicen, sino que ellos realmente están escuchando de lo que tú le estás enseñando. Entonces, ahí ya él se sintió muy exitoso e incluso él se sintió tan motivado por este niño que le compró una Biblia, se la regaló y ahí empezaron a tener como una linda amistad de enseñanza. Entonces fue muy bonito haberlo presenciado porque yo como que estuve en el día en que ese niño se convirtió y lo vi. Y es como tan mágico ver a una persona que entiende el evangelio y le hace como que le explota el cerebro y es como muy lindo ver cómo una persona ahí nace, es como, no sé, inexplicable de cierta manera. Y la última frase, los ministerios no son en la iglesia. No, los ministerios son en la iglesia, ahí sí. Los misterios, ya me enredé, espera. Los ministerios son en la iglesia, ahí sí. Los ministerios son en la iglesia. De repente nos pasa que cuando nos dicen ministerio, nosotros, sí, el ministerio de alabanza, el ministerio de las flores, el ministerio de un montón de ministerios, pero siempre pensamos en la iglesia. Pero ministerio viene de la palabra servicio, de ministrar, de servir. Eh, entonces, nosotros también podemos tener un ministerio en nuestra casa, el ministerio de la palabra, el ministerio de la predicación, el ministerio de la adoración en conjunto con nuestros niños. En todo lugar nosotros podemos tener un ministerio. Nosotros acá a veces bromeamos con nuestro hijo y, por ejemplo, yo termino de hacer el almuerzo, que es mi ministerio, de hacer el almuerzo y le digo, ya todos hacer su ministerio y uno tiene que poner las cucharas, otros ponen los vasos, otras hacen el jugo, ¿verdad? Ponen los platos, pero como que todos cumplimos roles y nosotros bromeamos decirle que son ministerios, pero en realidad esa palabra tenemos que siempre tenerla en mente que es un servicio, ¿ya? Y en todo lugar nosotros podemos cumplir este ministerio y este ministerio de predicar el evangelio, de que muchas personas lleguen a los pies del Señor, no solo lo podemos hacer dentro del grupo de la iglesia, sino que lo podemos hacer en todo lugar. Como todo esto, estas sesiones le hemos estado conversando, que el liderazgo se ejerce
en el lugar donde estudio, en el lugar donde trabajo, con mis vecinos, con mi familia, con mis hijos, con mi pareja, con cualquier persona yo puedo ejercer liderazgo y por lo tanto ejercer el ministerio, ¿ya? Así que eso serían los paradigmas del liderazgo que ojalá con esta pincelada que le he dado de qué es lo que significa liderar generacionalmente, nosotros nos vayamos sacando, ¿verdad? Todos estos pensamientos que ni siquiera son nuestros, sino que son pensamientos que vienen de mucho más atrás que nosotros y que se van traspasando de generación en generación. Entonces, ¿qué nos queda hacer? ¿Qué creen ustedes que nos queda? Nos queda no conformarnos con lo cómodo, sino que tengamos una visión generacional de nuestro liderazgo. Así que no nos limitemos, no nos conformemos con lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Démosle una vuelta a todo lo que nosotros, a quienes nosotros enseñamos. ¿Estamos enseñando realmente a las personas correctas? De repente, nosotros somos fáciles de... A ver, ¿a dónde dice stop share? Ahí está. Ahí sí, bueno. A veces nosotros somos perseverantes cuando se trata de adultos, ¿verdad? Y estamos 1, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 20 años, predicando la misma vecina dura que nunca me acepta una invitación, pero cuando la invito a tomar once, va pero arregladita y llega tempranito y se toma una tacita y la otra y la otra y la otra. Y para la fiesta está ahí siempre, pero cuando le digo ya, vamos a hacer un estudio bíblico, no, ya no tiene tiempo, se enfermó el hijo. Entonces a veces nosotros tenemos que ir considerando a quién más puedo predicar, o sea, a quién más tengo a mi alrededor, a quién más puedo liderar. Un niño de 5 años, mi vecino tiene 6, ya le voy a predicar el evangelio, obviamente con el permiso de su mamá, predicándole a la mamá, a la par, le digo, mira, aquí tengo un libro de pintar que habla del Señor Jesús, si no entiendes algo, pregúntame. Y obviamente decirle a la mamá, ¿sabe qué? Me gustaría regalarle este libro a su hijo, no sé si le molesta, porque también hay que tener cuidado con eso, no llegar y hablar directamente al niño. Por eso le decía, de 0 a 5 o hasta 10 años, considerar siempre a los padres, no ir directamente. Ya con los adolescentes, preadolescentes y adolescentes ya son un poco más autónomos. Eh, o uno se lo puede pillar por ahí de repente en un colegio o en un lugar donde nosotros estemos viviendo, pero darle una vuelta a todas las personas que me rodean eh, y decir, Señor, úsame a cualquier persona. O sea, yo no quiero tener este paradigma de que si yo le voy a hablar a alguien tiene que ser adulto, que el evangelio tiene que ser a mi amiga. A lo mejor no es a mi amiga, sino que a la hija de mi amiga, o al hijo de mi amiga, o de mi amigo, pero que siempre demos una vuelta, tengamos una visión transversal a la edad de cómo yo puedo llegar con el evangelio. Así que eso, hermanos, no nos conformemos, no estemos cómodos, el liderazgo generacional nos incomoda un poquito porque de repente no es mucho a lo que estamos acostumbrados, pero créanme que es mucho más efectivo que nosotros tengamos una mirada de esta manera a que seamos adultos céntricos. Como les decía, tenemos más del 90% de probabilidad de que un adolescente de 14 hacia abajo pueda recibir el evangelio y se convierta que a un adulto sobre 25 años. Así que tenemos, yo les di como el tips de a qué edad se convierten las personas. Ahí ustedes ven si lo reciben o no. Así que no sé si hay alguna pregunta, algo hasta ahora. No sé si quiere decir algo, pastor, o alguna hermano. ¿Algún comentario quizá? ¿Algo que le haya pasado? ¿O el Señor le está hablando? ¿No? ¿Pastor? Entonces,
Hermano Mauri quiere decir algo, ¿no? No, ¿No? no. Ah, ¿No? ya. No, como enfatizar nomás la importancia de las generaciones, porque como preguntaba Iván ahí también, a veces nos empezamos a preocupar que, que nuestros hijos o, bueno, las personas que van creciendo, recién en la adolescencia empezamos a ver su reacción hacia el evangelio, hacia la iglesia, y a veces ya es tarde a esa edad. Ya a esa edad a lo mejor comienzan a ir solo por obligación, ya, o por acompañar a los papás, pero ya cuando entran a la universidad, ahí se ve una deserción grande. Y ahí generalmente, bueno, históricamente la iglesia le ha echado la culpa a la universidad. Y antiguamente la universidad se veía como que la universidad era la culpable de que los niños salieran de la iglesia, pero no era así. Ya era porque cuando entraban a la universidad llegaba la edad donde ya tenían la autonomía y tenían la excusa, digamos, como para no ir. Ya tenían ya los estudios era la excusa como para no ir, pero ya desde mucho antes ellos ya se habían divorciado de la iglesia, digamos, de la enseñanza, o se habían desencantado de la comunidad o de participar en la comunidad de fe, o ya no tenía, como que no tenía sentido el participar, porque desde niños, ¿verdad? No habían sido discipulados en las verdades de Cristo, en la importancia de la comunidad de fe y de la identidad que tenemos en Cristo. ¿Ya? Entonces, es muy importante afirmar esa identidad en Cristo desde niños, ya desde la primera infancia. Eh, Generalmente ahora estamos enfocándonos en la primera infancia, ya antes era de niños hacia arriba también, pero ahora se considera también la primera infancia como importante para comenzar a hablar de Cristo y a formar a Cristo en ellos, ¿ya? Para que no, ¿verdad? Después nos encontremos con sorpresas en la adolescencia cuando no nos preocupamos antes. Así que yo creo que es deber de toda la iglesia, de toda la comunidad, ir viendo a estos chiquitos que comienzan a crecer y verlos como espíritus que necesitan del Señor y que todos nos comprometamos a ayudarlos a crecer en la fe, y a considerarlos y a amarlos. Así que eso. Si quieres puede tomar, parar la grabación.